Buenas tardes. Bueno, pues nada, bienvenidos aquí otra vez a este acto, en este lugar tan espléndido y en esta tarde de mayo en la que Mayo parece empeñado en no portarse como Mayo. Pero bueno, seguimos. Cuando Miguel Ángel ha dicho el título de la conferencia, Gauss y Humboldt, dos genios que cambiaron el mundo, yo sé que más de uno ha dicho Gauss y ¿quién? ¿Y qué ha dicho? Bueno, Gauss y Humboldt. Os los voy a ir presentando. Gauss creo que no hace falta mucha presentación, uno de los más grandes matemáticos de toda la historia. Luego hablaremos más largo de él. ¿Y Humboldt quién era este Humboldt? ¿Y por qué le pongo con Gauss? Porque Humboldt no era matemático. Humboldt era naturalista, cartógrafo, geógrafo, explorador, bueno, etcétera, un montón de cosas más. La Wikipedia, que es una fuente de información importante, califica a Humboldt de polímata, que es una forma muy fina de decirle a alguien que sabe de todo. Eres un polímata, sabes de todo, eres un sabio universal, un ilustrado, ¿no? Son formas de decir lo mismo. ¿Y por qué le pongo con Gauss si no era de matemáticas este hombre? ¿Qué pasa? ¿Fueron muy amigos? ¿Se conocieron? ¿Vivieron en...? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué juntos? Pues apenas se conocieron. Se vieron dos veces en la vida. Uno cuando eran muy pequeños, Gauss era un niño, Humboldt era un poco mayor, y otra cuando eran ya muy mayores en un congreso de ciencias en Berlín, en donde tuvieron tiempo para contarse sus apasionantes vidas. Les unía una cosa, y es la pasión por el conocimiento, y que habían vivido y que vivieron en la misma época. Voy a empezar hablando de Gauss. Cuando llegue el momento en que se conocen, empezaré a hablar de Humboldt y después volveré a Gauss, para que no os perdáis con el planning. Bueno, Gauss nace el 30 de abril del año 1777 en el ducado de Brunswick, en Alemania. Es matemático, como todo el mundo sabe, pero es que decir es matemático es muy poco. Sus aportaciones dentro de las matemáticas están en todos los campos, muy extensas y además de gran importancia en geometría, teoría de números, álgebra, análisis, etc. También fue físico, fue astrónomo, fue geodesta, los geodestas son los que se interesan en el globo terráqueo, pero en medirlo. Y en eso coincidía con Humboldt, que también le interesaba mucho la medición del globo terráqueo. Triunfó en vida. Gauss no es de estos que se murió y hasta que no se murió no empezaron a ver lo bueno que era. En vida ya se le conocía como Princeps Mathematicorum, el príncipe de las matemáticas, que es como realmente ha pasado a la historia, con ese sobrenombre. Bueno, su vida. Sus padres, su familia era una familia muy humilde y de una cultura muy básica. Su madre era empleada de hogar y apenas sabía leer y poco más. Y su padre pues tuvo varios empleos, sabía leer y escribir y las cuentas básicas de matemáticas, nada más. Si Gauss era un genio, que lo fue, sus genes no sabemos de dónde venían. Si era una mutación quizá, no sé. Ya desde muy pequeñito mostró una increíble capacidad y una increíble facilidad para el cálculo. Él mismo dijo, cuando se hizo más mayor, que aprendió a calcular antes que hablar. Hay dos anécdotas muy típicas de él que se cuentan. Una es muy conocida, creo que todos los de Stalman las conocéis. La otra es menos conocida y es de Gauss cuando tenía 3 años. 3. ¿Sabéis lo que es un niño de 3 años? ¿Sí? Sí. Son así como de este tamaño y andan y corren por ahí. Sí, bueno, vale. ¿Habéis visto alguno, no? Bueno, cuando Gauss tenía 3 años, se dice que corregía las contabilidades de su padre. Su padre era albañil por ese entonces, llevaba una contabilidad pues, con sus obreros de ingresos y gastos, o sea, sumas y restas. Parece que el pequeño Gauss se entretenía en mirar esos papeles y cuando veía una cuenta mal hecha, pues se lo decía a su padre. Lo normal por un niño de 3 años, ¿no? ¿Sabíais lo que era un niño de 3 años, verdad? Sí, seguro. La anécdota más famosa es de cuando tenía unos 8 o 9 años, en el colegio. En el colegio, un día, el maestro les pone como ejercicio para toda la hora que sumen todos los números del 1 al 100. 1 más 2 más 3 más 4 más 100. Y el hombre se sentó pues, a hacer sus cosas, esperando que los niños terminasen durante toda la hora en sumar, esperando que sumarían mal y tendrían que repetirlo y todo eso.
no contaba con que ahí estaba un pequeño Gauss. Gauss hizo lo siguiente. Ahora necesito que visualicéis los números, 1, 2, 3, tal, hasta 100. En lugar de hacer como todos, 1 más 2 más 3, pam, 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 1 más 100, 101, 2 más 99, 101, 3 más 98, 101, etcétera. Los emparejó. Como eran 100, hizo 50 parejas. 50 parejas a 101 cada uno, pues 50 por 101, 5.050. Se levantó y se lo enseñó al maestro, 5.050. No sabemos qué hizo el maestro, porque le reventó la clase el pobre niño. Hay quien dice que reaccionó mal, porque, hombre, estamos en el siglo XVIII. Que un pequeño de 8 o 9 años te estropee la clase así de esa manera no estaba muy bien, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota más conocida. A los 8 o 9 años, de hecho, ese es el método general para sumar los primeros términos de una progresión aritmética, descubierto por Gauss con 8 o 9 años. Su fama como supercalculador y como niño prodigio corría por todas partes. Hoy diríamos que se hizo viral. En aquel entonces su fama corría por todas partes. Y llegó a oídos del duque de Brunswick, que era donde vivían los Gauss. Y este duque, pues, aparte de ser duque, pues era también mecenas, se dedicaba a dar dinero a quien él creía oportuno. Invitó a los Gauss, quería conocer a ese niño, y si le parecía bien y le veía con el talento suficiente, para darle una beca para estudiar en un colegio mejor, acorde a sus cualidades. Bueno, allí se presentaron los Gauss, padre e hijo, y allí, en esa recepción, es cuando el pequeño Gauss conoce a un mozo 8 o 9 años mayor que él, un aristócrata llamado Alexander von Humboldt. Allí se conocieron por primera vez. Claro, como eran de esa edad, no sabemos ni de qué hablaron y tal, pero sí que consta que se conocieron. No volvieron a verse hasta muchísimos años más tarde. A partir de ahí sus vidas fueron paralelas, no se vieron en ningún momento. Y hasta que muchos años más tarde tuvieron tiempo de contarse su vida cuando ya eran muy, muy mayores. Al final el duque le da la beca a Gauss y Gauss va a estudiar a un colegio superior, al Collegium Carolinum, creo que se llamaba. Bueno, entonces aquí es donde paro de Gauss y empiezo a hablar de Humboldt. ¿Quién era este Humboldt, que es mucho menos conocido? Mucho menos conocido, tengo que decir, en esta parte del mundo. En otras partes del mundo se le conoce muchísimo, pero aquí no. Luego entenderéis por qué. Bueno, Humboldt era geógrafo, naturalista, botánico, explorador, un aventurero, también hizo observaciones astronómicas, escribió mucho, se le considera el padre del ecologismo. Sus ideas y sus escritos tuvieron mucha influencia en gente como, por ejemplo, Charles Darwin. También fue el primero que escribió sobre el cambio climático inducido por la acción del hombre. Y además de todo eso, a mí es que personalmente la figura de Humboldt me parece absolutamente fascinante. De hecho, cuando fantaseas, que alguna vez todo el mundo en la vida fantasea, ¿quién te hubiera gustado ser si hubieras vivido hace no sé cuántos años? Bueno, pues a mí no me hubiera importado vivir la vida de Alexander von Humboldt. No la de Gauss, la de von Humboldt. Ahora os voy a contar un poco a grandes rasgos cosas que hizo y luego veréis si tengo yo razón en querer vivir la vida en haber vivido esa vida o no. Bueno, cuando Humboldt era joven, Humboldt era aristócrata. Era aristócrata, vivía en un palacio como buen aristócrata y tenía muchísimo dinero. Aunque ese no es el motivo por el que yo hubiera querido. No es por el dinero. Tenía mucho dinero. Y junto con su hermano Wilhelm, en un momento dado tomó una decisión que fue vender gran parte de su fortuna para financiar una gigantesca expedición que en principio estaba destinada a Sudamérica, a toda Sudamérica. Luego la expedición se amplió, fueron también a Centroamérica, luego también fueron a Estados Unidos y luego hubo una cuarta expedición a Siberia, de los Urales hacia el este. ¿Cuál era el objetivo de esa expedición? Pues era un objetivo sobre todo científico. Humboldt cartografió todo lo que veía. En aquel entonces había muchas cosas que no se conocían lo suficientemente, estamos a finales del 18. Estableció contactos con nuevos grupos humanos muy poco conocidos. Fue el que ideó
lo que hoy se llama geobotánica, que entonces no existía, que era el estudio de las plantas según su distribución geográfica y su distribución según la altura sobre el nivel del mar. Y además es que era explorador y aventurero, y tenía ese aire romántico que en aquella época tenían los aventureros, que en cuanto sabían que había una cosa que había visto poca gente, allá que iban. Os cuento dos de las cosas que hizo. Estando en Venezuela, lo que hoy es Venezuela, hablando con unos nativos que vivían cerca del río Orinoco, que es uno de los grandes ríos de Sudamérica, el Orinoco del Amazonas. Pues los nativos le contaron que en la época de lluvias las aguas crecían tanto, que había un canal que comunicaba la cuenca del Orinoco y la cuenca del Amazonas. Es decir, que se podía pasar navegando de un río al otro, cuencas diferentes. En cuanto lo oyó, para allá que se fue. Financió su expedición y se fue y consiguió hacer un viaje en canoa. Fue el primer europeo que navegó lo que hoy se llama el canal del Casiquiare, que en época de lluvias, solo en época de lluvias, comunica las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Una penosísima expedición con una selva tupida, llena de millones de mosquitos, que por supuesto él describió con toda precisión en todo lo que, según iba avanzando, ¿no? Otra cosa que hizo, cuando estuvo en Ecuador, en el país Ecuador, por aquel entonces en Ecuador, bueno, por aquel entonces y ahora sigue allí, el volcán, el Chimborazo. En aquel entonces el Chimborazo se consideraba la montaña más alta del mundo, 6.286 metros o algo así. No lo había subido nadie, pues para allá que se fue, a subir el Chimborazo. 6.280 y tantos metros. No consiguió llegar arriba porque le afectó un mal que en Sudamérica se llama soroche y que aquí se llama mal de altura, y que es los efectos que tiene en el organismo, sobre todo en el cerebro, la disminución del oxígeno cuando subes más allá de 4.000, 5.000 metros. Tuvo que parar cuando estaba a punto de llegar a los 6.000 y darse la vuelta. Fue el primero que escribió sobre el mal de altura. Y, por cierto, ya a nivel de curiosidad, en aquel entonces se consideraba el Chimborazo el más alto del mundo. No se habían descubierto los Himalayas ni nada. ¿Y si os dijera yo ahora que, en cierto modo, el Chimborazo sigue siendo el más alto del mundo? ¿Qué me diríais? Que no. Que no. Depende. El Everest es el más alto del mundo, 8.848, medido desde el nivel medio del mar, ¿vale? Pero si medimos la altura de un pico como lo alejado que está del centro de la Tierra, el pico Chimborazo está más lejos del centro de la Tierra que el Everest. Esto es así porque la Tierra es achatada por los polos, o sea que es así, o sea, es gordita en el Ecuador. La gente que vive ahora en el Ecuador está más lejos del centro de la Tierra que nosotros. Y no unos pocos metros, lo suficiente como para que el Chimborazo, con sus 6.200 y pico, esté más lejos del centro de la Tierra que el Everest con sus 8.800 y pico. Esto a nivel de curiosidad. Humboldt, entre muchas cosas de las que descubrió, dio nombre a la corriente que lleva su nombre, la corriente de Humboldt, que es... ¿Qué? Creí que ibas a decir algo. Vale. Dio nombre a la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente fría que parte de la Antártida y baña las costas de Chile y de Perú. Esa corriente fría es responsable de que en las Islas Galápagos, que están en toda la línea ecuatorial, haya pingüinos, porque las aguas son frías. ¿Qué más cosas que tenemos de Humboldt? Hay un mar de Humboldt. ¿Dónde? ¿Dónde hay un mar de Humboldt? ¿Alguien lo sabe? ¿Una pista? No tiene agua. En la Luna. En la Luna. Los mares de la Luna no tienen agua, ¿no? Los de la Tierra sí. Hay un mar de Humboldt en la Luna. Es que también hizo observaciones astronómicas este hombre, hizo de todo. Observó, y bueno, un mar en la Luna es una extensión muy llana que depende de cómo refleje el sol, pues da la impresión de ser un mar. Más cosas que quedan de él. Al menos 2 montañas que he visto yo llevan su nombre. Hay un montón de zonas naturales y de parques naturales, sobre todo en Sudamérica, que es donde más se le conoce, que llevan su nombre, Parque Nacional Humboldt y tal. Es muy normal pasear por grandes ciudades sudamericanas y observar de repente Avenida Humboldt
grandes avenidas que le recuerdan. Se le conoce muchísimo más en Sudamérica que aquí, que en España o que en Europa incluso. Gastó prácticamente toda su fortuna en todas las expediciones que hizo y murió en Berlín en 1859 con 90 añitos. En los últimos años quiso dejar escrita una gigantesca enciclopedia, la que llamó Cosmos. La dejó inconclusa, quedó el quinto tomo, creo que lo dejó sin terminar. ¿Y de qué hablaba en Cosmos? Pues hablaba quería plasmar todo lo que hasta ese día se sabía, no solo los conocimientos científicos, también hablar de la universalidad del conocimiento, la libertad, los derechos humanos y la democracia. No me diréis que no era interesante este Humboldt, ¿eh? Se le considera uno de los últimos ilustrados, una de las últimas personas que supo prácticamente de todo. Volvemos a Gauss. Le habíamos dejado con la beca que había recibido del duque y entró en el Collegium Carolinum, donde en poco tiempo aprendió latín y griego. Ya sabemos que a la gente de esta que se le dan bien las cosas, se le dan bien las cosas. Y con las cosas quiero decir todas las cosas. Aprendió latín y griego en tan poco tiempo que incluso dudó entre si dedicarse a aprender más idiomas o a las matemáticas. Afortunadamente para nosotros decidió dedicarse a las matemáticas. A los 17 años tuvo las primeras ideas sobre otras geometrías. Y aquí un paréntesis. ¿Qué es eso de otras geometrías? ¿Cuántas geometrías hay? A ver, vosotros todas las geometrías que conocéis son planas. En una geometría plana, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y los ángulos de un triángulo miden 180 grados. Pero no siempre es así. Por ejemplo, en la superficie de la esfera, la distancia más corta entre dos puntos es un arco máximo y los ángulos de un triángulo dibujado en una superficie esférica no miden 180 grados. Os dejo que penséis si miden más o menos. No lo voy a decir todo, ¿no? Esas son las otras geometrías. A los 18 años se empezó a apasionar por la teoría de los números, en donde tiene una gigantesca producción. De hecho, se le atribuye la frase: las matemáticas son la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de las matemáticas. A los 19 años demuestra que es posible dibujar un polígono regular de 17 lados utilizando solo la regla y el compás. A los 22 años demuestra el teorema fundamental del álgebra, que establece que un polinomio de grado n tiene n raíces en el campo de los números complejos. A los 24 publica Disquisitiones Arithmeticae, disquisiciones aritméticas que sientan las bases de las aritméticas desde entonces hasta ahora. A los 32 años es nombrado director del Observatorio Astronómico de Gotinga, porque también era astrónomo, este hombre, también era astrónomo, donde idea un método, lo idea él, para poder predecir con claridad por dónde van a circular los planetas, para seguir las órbitas celestes. Ese método es esencialmente el mismo que hoy se sigue para calcular las órbitas de los objetos celestes. Ahora con ordenadores que hacen millones de operaciones por segundos, pero esencialmente es el mismo método que ideó Gauss. A los 58 años, como veis, se pasó toda la vida produciendo cosas. A los 58 años publicó el llamado teorema o ley de Gauss, el importantísimo teorema de la divergencia, que como todo el mundo sabe, ¿no? ¿O no? Bueno, es un teorema fundamental, es un teorema muy complicado, no es de matemáticas muy elevadas. Tiene que ver con un flujo a través de una superficie y su relación con una medida en el interior de la superficie. Es un teorema fundamental que para entenderlo hay que por lo menos tener un par de años de carrera de matemáticas. Es fundamental para el electromagnetismo, que tuvo gran importancia para lo que años después desarrolló Maxwell como las leyes del electromagnetismo, que a su vez tuvieron gran importancia años después para Einstein con su teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Gauss era un hombre extraordinariamente riguroso. Si no estaba completamente seguro de algo, no lo publicaba. Y eso nos lleva a pensar que lo que publicó fue inmenso, pero lo que no publicó también. Pues dejó muchas cosas sin publicar, que tenía ideas y las iba dejando por ahí. Bueno, tuvo varios hijos de dos mujeres. Dos de ellos fueron matemáticos, emigraron a América, fundaron un banco y se hicieron ricos. Para que luego digan que las matemáticas no valen para nada, ¿verdad?
Si se puede hasta ser papa con las matemáticas, hombre. Por cierto, hablando de papas, sobre ideas religiosas no está muy claro lo que pensaba Gauss, no se ponen de acuerdo los autores. Parece ser que creía unas cosas sí y otras no, pero no hay unanimidad. Pero sí que tiene una frase sobre la tolerancia religiosa que sí que quiero destacar. Gauss decía, no está justificado perturbar la creencia religiosa de otro en la que encuentra consuelo para las penas terrenales en tiempo de problemas. Este era Gauss. Fallece en Gotinga en 1855 a los 78 años. Solo nombrar las cosas que dejó Gauss daría para muchísimo tiempo, así que voy a decir algunas que no he dicho hasta ahora. Por ejemplo, cosas que llevan el nombre de Gauss. Un premio de la Unión Matemática Internacional es el premio Gauss. Una medida del campo magnético es el Gauss. Tantos Gausses. Hay un lenguaje de programación que se llama Gauss. Hay un asteroide que se llama Gauss. Fue astrónomo. Hay un cráter en la Luna que también se llama Gauss. Mira, en la Luna terminaron Gauss y Humboldt. Para los que estáis en bachillerato, el método de Gauss, para resolver sistemas de ecuaciones, eliminando incógnitas, la campana de Gauss, la distribución de la campana de Gauss, en fin, hay muchísimas cosas que no voy ya a nombrar porque ya voy terminando. Gauss y Humboldt, dos genios que cambiaron el mundo, fueron dos genios, vivieron la misma época, solo se vieron dos veces. Son dos formas muy distintas de ver la vida, son dos formas muy distintas de ver la ciencia, desde el punto de vista del matemático y desde el punto de vista del naturalista, pero ambos unidos por una profunda pasión por el conocimiento y por una interminable curiosidad. Una curiosidad que ninguno de nosotros debería perder nunca. Espero que esto haya servido para eso, para estimular la curiosidad de vosotros y que cuando tengáis un rato podéis mirar un poco por internet a ver qué hicieron y cómo vivieron estos dos genios, Gauss y Humboldt. Así que muchas gracias por haberme escuchado.